Pero permítaseme dar una última razón para considerarla. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta más vital y urgente a causa de lo que depende de ello. Aquí está lo más importante y fundamental. Consideremos todo lo que depende de una respuesta correcta a esta pregunta. Consideremos todo lo que depende aún en este mundo presente, aquí y ahora, de una respuesta correcta a esta pregunta. No me corresponde pronosticar el futuro, pero sabemos que ciertas cosas acaban por ocurrir: la enfermedad, la vejez, quizá la decepción, la crisis industrial que lleva a la carestía, quizá a la guerra. Puede que alguna de estas cosas nos ocurran y, por tanto, una de las preguntas que un hombre debe hacerse a sí mismo en la vida es esta: ¿cómo puedo prepararme para estas posibilidades y eventualidades? Y aquí está la respuesta que encontramos en la Biblia y que confirma en la experiencia de los santos en todos los lugares. El hombre que ha contestado a la pregunta de Job es el que mejor capacitado se encuentra para afrontar las vicisitudes de la vida. Consideremos, por ejemplo, a un hombre como el apóstol Pablo, rodeado de problemas, pruebas y tribulaciones, y, sin embargo, recordemos cómo habla, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. O escuchémosle de nuevo cuando habla en medio de dificultades: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Aquí hay un hombre que ha sido puesto en un mundo donde hay mucho en su contra, pero sin importar lo que le suceda, su serenidad, su paz y alegría permanecen. ¿Por qué? Porque conoce la respuesta a la pregunta de Job. Ahora bien, si alguna de estas cosas nos llega a suceder, ¿cómo he de afrontarla? Sin duda, el mismo mundo que nos rodea proclama a viva voz que la única forma de responder a la pregunta es responder en primer lugar a esta pregunta de Job. ¿Cómo puede un hombre de hoy que no cree en el Evangelio afrontar la enfermedad? ¿Cómo puede afrontar la desgracia y la aflicción? ¿Cómo puede afrontar las pérdidas económicas o cualquier cosa que arruine su vida? Leamos los periódicos y las historias de hombres y mujeres. La vida sin Dios no funciona, no es exitosa ni siquiera aquí y ahora. Mientras estamos en esta vida y en este mundo, la verdadera forma de vivir es responder a la pregunta de Job. Pero cuando consideramos lo que depende de esta pregunta en la eternidad, vaya, entonces pienso que podemos ver con más claridad aún todo lo que depende de esta pregunta. Si este libro que llamamos Biblia está en lo cierto, y si su mensaje es correcto, esta es la realidad, todo el destino eterno del hombre está determinado y se decide por su respuesta a la pregunta planteada por Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Debo enfrentarme a él, seré juzgado por él, y todo mi destino eterno dependerá de mi capacidad o incapacidad para presentarme ante Dios, de tal forma que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:51. O si fallo, me enfrentaré a la otra declaración: echadle. ¿Puede haber otra pregunta más urgente que esta? ¿Puede haber una sola pregunta que la anteceda? La vida depende de ello. La muerte, la eternidad, la existencia eterna depende de ello. Te ruego, pues, en nombre de Dios y por la autoridad de su palabra y mensaje, que desestimes cualquier otra pregunta, que olvides cualquier otro problema y afrontes esta pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Tienes una respuesta a esta pregunta? ¿Tienes algo que decir cuando en un momento, en un fogonazo, aparezcas en su presencia? Esta es la primera pregunta y la más esencial. Permítaseme decir unas palabras acerca de las falsas respuestas que se han dado a menudo a esta pregunta y las falsas respuestas que siguen dándose. Algunos dicen: bien, estoy de acuerdo contigo. Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Viviendo una vida buena, haciendo todo lo posible, haciendo todo el bien que pueda, orando, intentando ser benigno y respondiendo bondadosamente al otro. Otros añaden: eso no es insuficiente, debemos ir más allá. El hombre debe volverse religioso.
estar vinculado a una sociedad religiosa y pertenecer a una iglesia. Una persona así, aseguran, es mejor que la gran mayoría de las personas. Está haciendo un esfuerzo e intenta hacer algo con respecto a su situación ante Dios. ¿No son esas las respuestas que se dan? Planteemos la pregunta de Job en una conversación con el hombre que prefiramos en la actualidad y veremos que esas son las respuestas que se dan. Formulemos la pregunta: cuando mueras y vayas a la eternidad y comparezcas ante Dios, ¿en qué te basarás? ¿Qué dirás a Dios cuando te mire y te pregunte qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu alma? ¿Cómo te justificarás ante Dios? Sabemos las respuestas que nos darán. No he hecho daño a nadie, siempre he intentado ser lo mejor posible. He intentado ayudar a los demás, he tenido mi patrón que he intentado seguir y creo que soy mejor que muchas personas. Todas estas respuestas son falsas y en un sentido ese es el gran mensaje de este libro. Podemos advertir cómo habla Job. Nos dice que todas estas respuestas son completamente erróneas y equivocadas. Escuchemos lo que dice en el versículo 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. ¿Acaso no nos condena nuestra propia conciencia? Cuando presento mis argumentos teóricos e intelectuales, una voz en mi interior me condena. Todo hombre vivo tiene este supervisor interior y sabe que su propio corazón le está condenando y diciéndole que no es sincero. Ningún hombre puede satisfacerse a sí mismo, y menos aún a Dios. Cuando un hombre es completamente sincero consigo mismo, sabe que no hay nada en él que sea lo suficientemente bueno. Una cosa es argumentar e intentar defender ingeniosamente una postura en un debate, pero cuando se queda solo y cuando el hombre se contempla y examina a sí mismo, sabe que es indigno e inadecuado. Mi propia boca me condenará si intento afirmar en presencia de Dios que soy perfecto, pero existe algo infinitamente más importante y ahí radica la gran dificultad, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Job capítulo 9:12. Y aquí se demuestra todo el trágico fracaso de nuestra posición. No es cuestión de ser algo mejor que los demás. El patrón de Dios no es hacer simplemente una cierta cantidad del bien, ser religioso, ser benevolente. El patrón de Dios es un patrón eterno. El problema al que se enfrenta el hombre es cómo permanecer con Dios, cómo hablar con Dios. Ese es el problema de Job. ¿Dónde está? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job 3, 2 y 3. No puedo llegar a él. Está tan apartado de mí, es tan grande en su majestad, dominio y poder, y yo soy tan débil. Y además del poder y la majestad de Dios, debo afrontar la santidad de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. No puede haber armonía entre la luz y las tinieblas, ninguna contemporización entre lo verdadero y lo falso, no hay ningún término medio entre esos extremos. Pero en la palabra se habla de Dios así. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Acerquémonos a Él con reverencia y temor santo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Cada vez tengo más claro que todo el problema actual, no solo en el mundo, sino en la Iglesia, es que nuestra idea de Dios es trágicamente inadecuada. Olvidamos el carácter de Dios, la santidad de Dios, la naturaleza de Dios. Si tan solo comprendiéramos la naturaleza de Dios, nos taparíamos la boca con las manos y tendríamos miedo de hablar. La santidad del carácter de Dios. Aunque me lave con aguas de nieve, dice Job, y limpie mis manos con la limpieza misma, Job 9:30. No es suficiente, aunque me pase el resto de mi vida intentando purgarme y purificarme. Eso no puede librarme del pecado. Dios ve en lo más profundo del pensamiento y la imaginación, conoce los deseos jamás expresados. Nos dice que una mirada es tan mala como un acto. Dios ve en lo más profundo de nosotros. No son meras acciones, es nuestra naturaleza, es nuestra condición pecaminosa. Y de ahí que todas las respuestas ofrecidas por los hombres a lo largo del tiempo en un intento de responder a la pregunta de Job sean completamente falsas
e inadecuadas. Solo hay una respuesta para esta pregunta. Es la respuesta que tengo el privilegio de darte esta noche en nombre de Jesucristo. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Qué esperanza tengo de resistir esa luz examinadora? Pensemos en un rayo X multiplicado por el infinito. Así es el ojo de Dios. ¿Cómo puede un hombre resistir algo así? ¿Qué esperanza tenemos de sostenernos en su presencia? Esta pregunta solo tiene una respuesta, la de este libro. Aquí Job clamó pidiendo un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job 9:33. Ojalá hubiera alguien que se encargara de ello, que tendiera un puente sobre el abismo. Ojalá tuviera una túnica que me permitiera presentarme ante Dios y que él no viera nada sino la túnica y no la vileza y la maldad del interior. Gracias a Dios la hay. Y este es el mismísimo mensaje esencial de este glorioso evangelio. Dios ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo, Jesús de Nazaret. Vino porque el hombre no puede justificarse nunca ante Dios. Ha hecho algo para justificar al hombre. Ha tomado sobre sí tu culpa y la mía, tu fracaso y el mío. Ha entrado en el problema, se ha introducido en el vórtice junto con nosotros, se ha identificado con él, ha tomado nuestro pecado sobre sí y Dios ha tratado nuestro pecado en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Antes de enfrentarme a Dios, debo tener una naturaleza como la suya. Antes de presentarme ante Dios, debo librarme de esta corrupción, de esta culpa del pecado y todo lo relacionado con él. Y solo hay un camino. Cristo me viste con su propia justicia. Hasta promete tomarme de la mano y presentarme libre de culpa ante Dios, rebosando felicidad. ¿Y cómo se justificará el hombre ante Dios? El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Todo creyente recibe la justicia de Dios en Cristo. Romanos 5:15 al 17. Este es el camino de Dios y por fuerza el único camino. Te dejo pues con esta pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo vas a justificarte ante Dios? Permítaseme expresarlo de manera más apremiante. Si tuvieras que presentarte ante él esta noche, ¿qué le dirías? ¿Sigues creyendo que aún podrías señalar tu historial y decir, no está tan mal, no basta con eso? ¿Sigues pensando que puedes confiar en tu justicia y en tus propios esfuerzos? Solo te pido una cosa, asegúrate de conseguirlo, hazlo volviéndote al Hijo de Dios y diciendo, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Lo único que servirá en presencia de Dios es que puedas mirarle y decir, Jesús, mi Salvador, mi Señor y mi Dios.